Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Los recibimos nuevamente en nuestra conferencia mensual. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante con nuestra querida amiga, compañera del Centro Mexicano de Sindonología, Mónica Lascurain de Robles Gil. Ella pues es una amiga nuestra, además de ser miembro del centro, y pues desde hace muchos años es colaboradora de nuestro Centro Mexicano de Sindonología. Ha sido maestra desde hace 35 años y ha tenido experiencias desde preescolar hasta nivel universitario. O sea que conoce pues todos los niveles de la enseñanza y creo que en todos ha tenido éxito. Porque es además una gente muy dedicada, muy preparada y siempre pues toma las cosas con mucho entusiasmo. Cursó la especialidad en Sagradas Escrituras por el ISE, Instituto de Sagradas Escrituras. Terminando su estudio, se sumó a la plantilla de maestros del instituto, llegando a ser la directora y encargada de dicha institución. O sea que ahí podemos ver pues cómo, que también lo hizo, que no solo le permitieron empezar a dar clases, sino que llegó a dirigir este instituto que durante muchos años preparó a nuestros seminaristas. Ingresó al Centro Mexicano de Sindonología en el año de 1994, o sea que ya está a punto de cumplir 30 años con nosotros. Y ha impartido cientos de pláticas y conferencias sobre la Sábana Santa y también sobre el acontecimiento guadalupano, que se especializó y se incorporó al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que es el instituto encargado directamente por la Curia para llevar adelante esos estudios sobre el acontecimiento guadalupano. En la actualidad, sigue profundizando y estudiando para poder impartir sus clases y conferencias por medio de Zoom. Sí, la cruz en el Evangelio de San Lucas y la Sábana Santa. Perfecto. Y lo mejor de todo, para su familia que está casada desde hace 45 años, le llevamos como 3 años de ventaja y tiene 3 hijos casados y ahora ya tiene 11 nietos. Felicidades, Moni, y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, y sobre todo por esa presentación en la que dijiste, primero que nada, somos amigos. Y eso es lo más bonito. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra conferencia. La plática del día de hoy se llama La cruz en el Evangelio de San Lucas y la Sábana Santa, ¿no? Para poder empezar, como siempre lo hacemos, los invito a que nos unamos en una oración a nuestro Señor, el dueño de la Sábana Santa, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que unidos a tus méritos podamos desde la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, como decía ya Adolfo, todos los primeros sábados de cada mes tenemos una conferencia con un tema diferente acerca de la Sábana Santa. Cuando me dijo Adolfo que me tocaba empezando el año, dije, voy a dar esta conferencia de El Camino a la Cruz en San Lucas y la Sábana Santa. Ahorita ustedes vieron que puse en el Evangelio de San Lucas porque por ahí alguien me preguntó, oye, ¿a cuál cruz te refieres? ¿Qué es San Lucas? O sea, refiriéndose a qué lugar, como si hubiera sido así en San Lucas en algún lugar, ¿no? Entonces por eso dije en el Evangelio, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Por qué pensé en hacer esta plática? Bueno, todos sabemos que cada año litúrgico tiene un ciclo. Tenemos divididos los años litúrgicos en 3 ciclos, el A, B y C. Si nosotros vamos a misa todos los domingos durante 3 años, alcanzamos prácticamente a leer toda la Biblia, ¿no? Entonces, A, B y C.
Después, el año litúrgico, como ya sabemos, comienza el primer domingo de Adviento, que son 4 domingos, después llega la Navidad, la Epifanía, el bautismo del Señor. Luego viene un tiempo ordinario. En este tiempo ordinario es cuando nos habla la liturgia de nuestro Señor Jesucristo, para que lo conozcamos, para que veamos su obra, para que veamos sus milagros. Y entonces aquí tiempo ordinario, ¿no? Luego se corta ese tiempo ordinario que vivimos para que venga la Cuaresma, viene todo ese tiempo maravilloso, tiempo pascual, la Ascensión, domingo de Pentecostés. Y volvemos a terminar y empieza otra vez tiempo ordinario. Todavía seguimos en el mismo tiempo, en el mismo año litúrgico, ¿no? Que termina el domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Por supuesto, vamos metiendo diferentes fiestas a lo largo de todo el año litúrgico. Comenzamos con esta espera de este niño que viene de este Manuel, que es el Salvador, y terminamos, después de haber pasado por todo el año litúrgico, reconociendo, después de haberlo conocido mejor a nuestro Señor, reconociéndolo como nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, ¿no? Bueno, entonces podemos saber que en el año litúrgico A, del ciclo A, se leerá cada domingo a San Mateo. En el ciclo B se leerá cada domingo a Marcos. Y en el ciclo C se leerá a San Lucas. ¿Por qué escogí entonces esta plática? Precisamente porque este año litúrgico, que estamos en el ciclo B, vamos a ir leyendo todos los domingos, exceptuando los domingos de fiestas especiales o, por ejemplo, en Cuaresma, en estos días fuertes, pero todos los demás vamos a ir leyendo Lucas. Bueno, ahí está Lucas. ¿En qué ciclo estamos? Ciclo C. Bueno, vamos a empezar la plática, la cruz en el Evangelio de San Lucas y la Sábana Santa. La primera parte, por supuesto, les tengo que hablar algo de quién es San Lucas, de quién es el Evangelio, de cómo es el Evangelio de San Lucas, para que podamos entonces profundizar y llegar a la Sábana Santa, ¿no? Que es la segunda parte. Bueno, San Lucas es un sirio de Antioquía. Ahí estamos viendo que San Lucas, este escritor del Evangelio, del tercer Evangelio, no es hebreo, no es judío, no. Él es sirio de Antioquía, según una antigua tradición. Él era médico, quiere decir que era un hombre letrado, un hombre que conocía, un hombre además de entrega. Nosotros sabemos que los médicos son gente que se entrega en su vida a los demás, ¿no? Gente extraordinaria, ¿no? Luego dice aquí, era de origen gentil, ay, perdón, me pasé, de origen gentil, o sea, quiere decir, no pertenecía al pueblo judío. Nos dice San Pablo, porque San Pablo, bueno, lo conoció de maravilla, él anduvo con San Pablo durante sus viajes, y entonces él lo presenta como un compañero queridísimo que se encuentra a su lado durante los 2 cautiverios romanos, ¿no? Y no nada más ahí. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, sabemos que también lo escribe San Lucas y nos podemos dar cuenta de la cercanía de San Lucas con todos los viajes de Pablo. Y si bien hay algunos momentos en que Lucas nos pone que él está yendo también a los viajes, hay otros momentos en que dice, se fueron. ¿Quiénes? San Pablo y Bernabé, que son los que andaban también juntos, ¿no? Hay otros dice, fuimos, llegamos. Quiere decir que allí estaba Lucas. ¿Qué es lo que sacó de maravilloso Lucas de haber estado con este tipazo que era San Pablo? Pues esto, podernos escribir Hechos de los Apóstoles, que es todo el inicio, las primicias de la iglesia naciente, ¿no? Bueno, como vemos aquí, dice hasta abajo, es el autor del tercer evangelio y de Hechos de los Apóstoles. En el prólogo romano, fechado entre los años 160 y 180, nos dice este libro acerca de San Lucas. Dice, Lucas era un sirio de Antioquía. Ahí volvemos a ver de dónde es este Lucas. Y luego cuando se hacen todos los estudios, los que se dedican a esto, los exégetas, por la forma como escribe, por el griego que utiliza, por todo como habla, te das cuenta que realmente es un griego, ¿no? Por el tipo de griego que está usando. Además te das cuenta que es médico también,
no nada más por la fama que tenía, sino porque siempre se fija en cosas médicas. Entonces, hay detalles a lo que estamos leyendo el Evangelio de Lucas en el que dices, esto es porque es médico. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿no? Dice, médico de profesión. Se hizo discípulo de los apóstoles, los conoció perfectamente. Y dice, más tarde siguió a Pablo hasta su martirio, ¿no? Entonces, un hombre que estaba empapado de todo esto que se había vivido, ¿no? Su origen pagano, o sea, él no era hebreo, su origen pagano, y después viene esta conversión cuando conoce a San Pablo, a Bernabé, viene esta conversión maravillosa, dice, su origen pagano y sus frecuentes viajes, como les digo, con Pablo, con Bernabé, con Juan Marcos, dice, ahuyentaron de él todo prejuicio racista. Esto es muy interesante que lo veamos porque estamos hablando de principios, bueno, de la época del primer siglo. En esa época y antes de este primer siglo, los hebreos, el pueblo de Israel, se puede decir, era un pueblo que vivía para ellos. ¿Quiénes eran el pueblo escogido? Ellos. Ellos decían, solamente nosotros, los hombres circuncidados, somos los que nos vamos a salvar. Ellos es lo que pensaban. No se van a salvar ni las mujeres, ni siquiera podían entrar al templo, no se van a salvar ni los niños, porque pues todavía son impuros, no se va a salvar una mujer que acaba de tener un hijo, es impura, tiene que purificarse después. O sea, ya se acuerdan que tenían todos estos prejuicios, no nada más prejuicios, sino parte de su creencia, ¿no? Y otra cosa, si estabas enfermo o caías en una enfermedad, también salías del templo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el detalle? Cuando Jesús limpia a uno de los leprosos, que los leprosos se acuerdan que vivían solos en un lugar apartado con un cencerro para que se acercaran y la gente que iba por ahí se fuera, claro, en parte para no infectarse, tenían razón, pero en parte también porque los consideraban como a todos los enfermos impuros, ¿no? Y entonces cuando Jesús los limpia, les dicen, vayan a presentarse al templo. ¿Para qué? Para que los volvieran a meter en la lista y pudieran reintegrarse a la sociedad. Entonces ahí vamos viendo que tienen todos estos detalles, podríamos decir, racistas. No podían ni siquiera hablar con un samaritano. Y eso que los samaritanos están en medio de donde ellos vivían. Está la parte de abajo de Judea y luego Jesús arriba en la parte de hasta arriba y todo lo que estaba en medio era Samaria y no se tocaban, no se hablaban, no pasaban por ahí, ¿no? Se iban por Decápolis para poder llegar a Jerusalén, ¿no? Entonces dice, como él no es judío, dice, él está libre de todo prejuicio racista y así pudo escribir con cariño el evangelio dedicado a los gentiles convertidos, ¿no? Gentiles como él, convertidos al cristianismo, ¿no? Cada uno de los evangelios tiene este detalle. Por ejemplo, podríamos decir, Juan escribe ya universalmente, pero ya escribe al final de ese siglo, en el 95, ¿no? En el año 90-95. En cambio, por ejemplo, pues él está escribiendo a los gentiles y, por ejemplo, Mateo escribe, como judío que es, a los judíos convertidos. Por eso constantemente Mateo habla de los oráculos del Antiguo Testamento, ¿no? O de todas las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, San Lucas debió escribir su evangelio para cristianos de origen griego o greco-romano que vivían este mundo helenista, ¿no? Entonces, a la que vemos su evangelio nos damos cuenta de este detalle. ¿En qué lugar y en qué fecha publicó su evangelio? Todos los evangelios, no crean que se escribieron luego después de que se murió Jesús, no. Primero viene la tradición oral y ya después empieza la tradición escrita para que no se pierda. Nosotros sabemos que hay unos escritos que se llama de Mateo primitivo, así se les conoce, y una FSG, que también es unos escritos que también son de más o menos del año 40. Jesús más o menos muere a lo mejor entre el 36, no sabemos exactamente 33, 36, dependiendo, ¿no? Pero al principio son estos escritos
que se le atribuyen a Mateo, el apóstol. Y este Mateo escribe, siendo escribano, ¿se acuerdan? Leví, siendo escribano, él los escribe para que no se perdieran. Y estos los empiezan a utilizar entre ellos. Esta fuente FSG, fuente suplementaria en griego, que primero estaba en arameo y luego la traducen al griego, y el Mateo, en arameo, que luego lo traducen al griego, es el que utilizan como fuente para escribir el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, que son los sinópticos, como ya sabemos. Y después, más tarde, escribe Juan su Evangelio, ya no basándose en eso, sino ya como un testimonio de que es el último testigo de la vida de Jesús y como un testimonio de lo que él vivió con este Mesías, que desde el principio de su Evangelio te dice, desde el principio existió la palabra, ¿no? Para que veas de quién está hablando, ¿no? Bueno, se puede pensar los lugares en los que escribió, porque por supuesto no lo escribes rápidamente, a lo que ves cómo está hecho el Evangelio, te das cuenta del trabajal que hizo, ¿no? Y entonces dice, es una obra que pudo haber escrito en Grecia, en Cesarea, en Alejandría o inclusive en Roma. Y a la hora de que lo ves, además no es una literatura que vas, está hecha en un año, no, está hecha antes de la caída del templo, o sea, antes del año 70, y hay partes que están escritas definitivamente después de la caída del templo, ¿no? Todo esto, a la hora de que lo estudias, los exégetas son los que te van diciendo, te van dando estas pautas, ¿no? De cómo está escrito. Bueno, su posible año es el año 75, aunque sabemos que ya está circulando por todas partes, porque además los copiaban y los copiaban para que todo fuera llevado a los confines de la Tierra en 80-85. Pero dice aquí el año posible de su última redacción, año 75, ¿no? Ha elaborado su obra de una manera original. Van a ver qué hermoso lo divide, ¿no? Con un afán de información y de orden, muy importante. Este afán de informarnos, de que sepamos este tesoro que él encontró y quiere dárnoslos a todos, ¿no? Y además un orden como lo va llevando, ¿no? Se dedica a investigar acerca de Jesús, está enamorado totalmente de este Jesús que acaba de conocer y entonces investiga acerca de él. Por eso después de estar con San Pablo, a la hora de que viene este martirio de Pablo, que le cortan la cabeza más o menos en el año 65 en Roma, él vuelve a regresar ¿a dónde? A la fuente. Ya conocía a los apóstoles, ya había estado con ellos, pero ¿a qué se dedica? A ir a preguntar a todos los que estaban ahí, a los que siguieran ahí, que todavía habían visto, que habían tenido el privilegio de recibir un milagro de él, que lo habían visto pasar, que lo habían escuchado hablar. Pues imagínense, habló con la Virgen, habló con Juan, con Pedro, y entonces, como dice aquí, se dedica a investigar acerca de Jesús para poder hacer y entregarnos este evangelio, ¿no? Lucas inicia su evangelio con un prólogo precioso. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, ¿qué son estas cosas? Que haya llegado el Mesías esperado, el Salvador de la humanidad, y quiere decirnos qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron sus testigos oculares y servidores de la palabra. ¿A quiénes se refiere? A los apóstoles, a los discípulos, a la gente que estuvo con él, ¿no? Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde sus orígenes. O sea, no nada más se lo quedó, sino hizo todo un estudio, hizo una investigación y dice, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Quién es este Teófilo? Bueno, podría ser una persona, claro que sí, Teófilo es un hombre. Él está diciendo, así te lo escribo a ti para que lo escuches, para que lo leas, para que lo profundices y sobre todo para que lo vivas. Pero también, ¿qué quiere decir Teófilo? Quiere decir hijo de Dios, amante de Dios. Entonces, ¿a quién le está escribiendo este evangelio? ¿A quién le está
intentando narrar ordenadamente su evangelio a todos nosotros, todos los que nos dediquemos o que queramos conocer mejor a Jesús, ¿no? Lucas escribe el Evangelio para entregarnos una narración puesta, como dijo, en orden de los misterios de la vida de nuestro Señor, descubriendo su hondo significado con una garantía de absoluta certeza. Y escribe después los Hechos de los Apóstoles para contar la historia de los orígenes del cristianismo de la iglesia naciente, ¿no? Entonces, si leemos a Lucas y leemos enseguida el Hechos de los Apóstoles, ya vamos a tener una idea mucho mayor de lo que nosotros conocemos, de los orígenes y de nuestro Señor, ¿no? Vamos a ver cuál es el plan, que lo voy a ir diciendo, pues más o menos rápido también. Y dice aquí, primero el prólogo, que ya leímos, después viene una presentación de Jesús. ¿Se acuerdan que Él es el que nos habla de la anunciación, nos habla del nacimiento de Juan Bautista, nos habla de esa familia maravillosa en la que nació, que no solamente la Virgen es una, bueno, sabemos que es la Quejaritomene, la llena de gracia, casada con un hombre extraordinario, José, pero tiene unos familiares santísimos, que sabemos que a Zacarías le habla también un ángel para decirle, vas a tener a Juan el Bautista, ¿no? Y bueno, Isabel, que les digo, imagínense que nada más con oír la voz de María, tiene toda esta revelación que a lo mejor ya se lo había dicho un ángel también, no sabemos, eso no nos dice nada la Escritura, pero ¿cómo es posible que llega María y le dice, hola, ya llegué, y en ese momento dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Cómo sabía Isabel? Bueno, era una mujer de Dios también, ¿no? Bueno, entonces todo esto nos lo va platicando Lucas divinamente, ¿no? Luego viene la tercera parte, que es toda la actividad de Jesús en Galilea, en donde nos da a conocer sus milagros, todo su caminar, ¿no? La cuarta parte, aquí dice la subida a Jerusalén, así es como dice en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de estudio, ¿no? La subida a Jerusalén. Muy importante, que ahorita lo vamos a ver. La quinta parte es la actividad de Jesús en Jerusalén, ya dentro de Jerusalén, ya una vez que entró, ya saben, Hosana, el Hijo de Santo ha llegado, ¿no? A la hora de que entra a Jerusalén. Y su actividad en Jerusalén, su enfrentamiento con la gente de ahí, con el Sanedrín, su enfrentamiento con la gente que lo creía, todo esto, ¿no? Y luego, sexta parte, la pasión, muerte y resurrección. Es un momento central, no del evangelio, central en la historia de la humanidad, podría decir, en la historia de la creación. Este momento es el momento esperado por la creación entera, incluyendo toda la creación, imagínense, porque Dios envía a su Hijo para salvarnos. Imagínense qué momento, ¿no? Y después de esto viene un epílogo. Este epílogo es una transición para seguir con el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? El Hechos de los Apóstoles, que comienza como termina el Evangelio, narrando la ascensión de Jesús al cielo, y empezamos entonces Hechos, ¿no? Bueno, me regreso un poquito, otra vez, viaje a Jerusalén, y con este título que decía La subida. Ahorita les voy a enseñar un mapa en el que se ve precisamente cómo abajo está Jerusalén, arriba está Samaria, déjenme ver si aquí lo tengo, sí, Samaria, y hasta arriba está Galilea. Y acabamos de decir la subida. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús después de haber estado aquí en su ministerio? En todo este tiempo que estuvo él ahí, escogió a sus apóstoles, caminó por estos lugares, y de repente nos dice, empieza a subir a Jerusalén. Y entonces, oye, espérame, está bajando a Jerusalén, ya te equivocaste. No, eso es lo importante, que Lucas nos está hablando de la subida, porque lo más característico de esta parte es la teología que está usando Lucas, ¿no? Dice, está encerrado bajo cualquier detalle. La voluntad de Dios, la voluntad divina, de que Jesús tiene que sufrir, morir y resucitar. ¿En dónde? En una ciudad santa. ¿Cuál es esa ciudad santa? Jerusalén. Dice, forja una cadena
que enlaza todas las palabras y todos los hechos de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, con la ciudad de Jerusalén. Su vida está apuntada para poder llegar ¿a qué? A nuestra salvación. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, por eso es tan interesante que nos dice, iba subiendo a Jerusalén, ¿no? Entonces, está subiendo teológicamente a Jerusalén para la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión y la gloria, ¿no? Entonces, está hablando por eso de una subida al cielo, ¿no? Dice, para Lucas, Jerusalén encierra un profundo significado religioso. Ahí está otra vez el mapa, y bueno, seguimos. Dice que esta subida a Jerusalén constituye el centro del Evangelio de San Lucas, como les decía, porque Jesús se dirige a sus discípulos en el camino que conduce a la cruz, preparándolos para que anuncien y vivan el Evangelio después de su Pascua. Todos estamos invitados a vivir el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino de Jesús? ¿Cuál era el fin, la misión única y especial de Jesús? Ser nuestro Salvador. Ese es su fin principal. ¿Cuál es nuestro fin si queremos ser cristianos, seguidores de Cristo? Pues seguir esa cruz. Y cuando digo esa cruz, no se refiere a que tengamos que estarnos dando golpes de pecho y sufro. No, 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 no. Esa no es la cruz. La cruz es vivir todos los días con nuestro Señor Jesucristo. Desde que amanece, estoy contigo. Te ofrezco lo que voy a hacer, mi trabajo, mis cosas alegres, pues a lo mejor lo que no me gusta tanto, todo te lo ofrezco. Y ahí ya estás viviendo la cruz de Cristo. A eso estamos invitados. Por eso hay que conocer cuál es el camino, la verdad y la vida que Él nos va dando para que entonces nosotros nos subamos a ese camino, verdad y vida, y vivamos con Él esta cruz, ¿no? Vamos a ver qué es Jerusalén. Cada momento de la vida de Jesús es una preparación, como les decía, para su muerte, resurrección, ascensión en Jerusalén. Por lo tanto, el camino a Jerusalén lleva a Jesús a la muerte, resurrección, ascensión, glorificación, lo cual constituye el cumplimiento total de todas las promesas que se hicieron desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y determinan también las cualidades de todos los habitantes de la nueva Jerusalén celestial. ¿Cuál es esa Jerusalén celestial? Todos nosotros que vamos a llegar a ese cielo. Todos estamos invitados a llegar al cielo. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Camínale por el camino que te vino a marcar Jesús. No te vayas por otros lados. No, vente por aquí. Mucho más fácil, ¿no? Con todas las ayudas que además nos dan, ¿no? El verdadero discípulo halla la salvación en la cruz y en la gloria de Jesús. Y vuelvo a lo mismo. No tomemos que la cruz es solamente lo que sufrimos. No, estamos aquí para ser felices también, a pesar de lo que hay alrededor. Un buen cristiano es un agente de esperanza, es una persona que transmite amor, es una persona que transmite alegría, una persona que está encerrada en sí mismo, una persona que está sufriendo todo el día, ya por sufrir, porque a veces nos acostumbramos a que eso es una forma de llamar la atención, pues es una persona que no te está, que a la que la ves dices, uy, pobrecito, qué flojera. No, al contrario, dices, qué padre, voy a verlo, voy a platicar con esta persona, vamos a estar muy a gusto aquí con estos amigos, qué bueno, estás viviendo tu vida, la cruz, subirte a la cruz y estás viviendo todo esto, ¿no? Muy bien. Y la cruz, dice aquí San Lucas, insiste más que los otros evangelistas en la renuncia de sí mismo. El que no renuncia a sí mismo, pues no puede vivir esta cruz. ¿Qué es vivir la cruz? Esto, darme a los demás. Hace ratito decíamos, ¿qué es un médico? Un médico le hablas, porque un médico, por ejemplo, ginecólogo, le hablas a las 3 de la mañana, le dices, ya va a tener un bebé mi esposa. Y a las 3 de la mañana el médico se levanta y va a recibir al bebé. Esa es una entrega, ese es un hombre que vive, o una mujer que vive una ofrenda absoluta, ¿no? Entonces, podríamos decir, es un verdadero hombre o mujer que vive en su cruz, su día a día, ¿no? Y lo ofrecen con gusto. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué sería no negarse a sí mismo en ese médico? Hoy ya van a ser, bueno, me espero otro ratito, al fin que ya va a estar en el hospital, se queda otra vez otro ratito dormido, ¿no? No, niégate a ti mismo, que es, hace frío, estoy riquísimo aquí acostado, me acosté apenas hace 3 horas, pero niéguese a sí mismo y voy a lo que tengo que hacer, ¿no? Y así en todo lo que hagamos, ¿no? Este principio tendrá innumerables consecuencias. La renuncia no es solamente a las riquezas también y a los bienes visibles, sino ante todo a una renuncia personal de sí mismo, como acabo de poner ese ejemplo, ¿no? Al unirte a su cruz, encuentras el sentido pleno de su entrega. ¿Se acuerdan cuando él dice, en el momento que está en la cruz, tengo sed? Esta sed, claro, era un hombre que estaba flagelado, que no había desayunado, que había pasado la noche en vela, que lo habían lastimado, que le habían escupido, que tenía miedo. Claro que a la hora que llega ahí tiene sed. Era un hombre. Pero ¿cuál es la sed de la que se habla teológicamente? Esta sed de tu respuesta de amor. Tengo sed. Tengo sed de que tú te subas en tu vida a mi cruz, que entregues tus cosas buenas, tus cosas malas, tus pecados, tus aciertos, todo, ponlo en mi cruz. Y entonces tendrá todo esto que me acabas de dar valor salvífico. Él no necesita de nosotros, pero qué hermoso es que nosotros nos pongamos con Él, porque tengo sed. Él nos dijo, Él quiere que lo compartamos con Él, ¿no? Cristo con su resurrección ha vencido el poder del pecado y de la muerte. El significado de la muerte de Jesús queda iluminado con la gloria de la resurrección. Todo eso que pasó y que lo vemos terrible, pero dices, pero resucitó. Piénsenlo en nosotros. Todo lo que pasemos aquí, no te preocupes. Vamos a llegar, si lo vamos a resucitar con Él también, ¿no? Palabras de esperanza, ¿no? Ya nada más digo estas características que tiene el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dicen que es un evangelio, decíamos, hecho con mucho amor, es el Evangelio de la misericordia de Dios, ¿no? Y habla constantemente de que Jesús hacía oración y esta invitación que nos hace, hagan oración para no desfallecer, ¿no? Es un evangelio que está dirigido a los pecadores. Yo no he venido, o sea, yo soy un médico que vengo a curar a los que están enfermos, no a los que están bien, ¿no? O sea, yo para qué le hablo al médico si estoy perfecto, no, le hablo al médico cuando estoy enfermo. A eso vino Jesús. Ahora, ¿con quién viene? Con los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. Nada más que hay gente que no lo piensa. Dice, ellos son los pecadores, yo no. Yo no lo necesito a Jesús. ¿Para qué? Yo estudio, trabajo, me va muy bien. No lo necesito. Pues entonces te pierdes de estar con Él. Entonces aquí dice el Evangelio de los pecadores, de nosotros, presenta a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de pasiones humanas. ¿Qué es esto? De pecado. Todos caemos en el pecado, y dice San Juan en su primera carta, el que diga que no peca en un día es un mentiroso. Claro, todos pecamos, ¿no? Pero para eso está nuestro Señor, su misericordia. Él viene a sanar nuestras almas, ¿no? En el Evangelio de Lucas se refleja la gran diferencia que hay hacia las mujeres. Estas mujeres que en ese tiempo pues eran poco menos que nada. En cambio, vemos que Jesús está lleno de discípulas que lo atendían. Si vemos en el capítulo 8, al principio 8:1, ahí nos dice Lucas quiénes eran las mujeres que los atendían, que los acompañaban. Y luego nos habla de las mujeres que lo acompañan a la cruz y nos dice los nombres de quienes estaban y nos vuelve a decir los nombres cuando llegan al sepulcro y que van a hablar con los apóstoles. O sea, las mujeres empiezan a tener un lugar también. Las mujeres tenemos un lugar importante en la iglesia, claro, hasta a partir primero de Jesús, que las tuvo con él, y que la primera apóstol que manda al mundo es a María Magdalena, ya sabemos, ¿no? Que es la primerita que va y habla de él ya resucitado, ¿no? Una mujer.
Pero sabemos que en Vaticano II nos hacen que también participemos. Y ahora vemos que hay ministras de la Eucaristía, habemos ministros de electorado, que podemos pasar a leer con un ministerio ya establecido, ¿no? Podemos estar aquí dando una clase de las cosas que antes nada más las daban los padrecitos, ¿no? Ahora también. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Hombres, mujeres, niños, todos somos iglesia, ¿no? Y luego dice, el Evangelio de San Lucas puede decirse que es el Evangelio de los pobres. Los pobres, así como decimos también de las mujeres, los pobres, los enfermos, los tullidos, los paralíticos, los ciegos, los fuera de la salvación. ¿Y para qué hace Jesús estos milagros? Para reintegrarlos. Todos son dignos del amor de Dios. Todos son dignos de llegar al cielo, ¿no? No importa la condición. Bueno, la cruz de Cristo es amor salvífico por el hombre que redunda en la gloria del Padre. Para el Padre lo más glorioso, lo más maravilloso que pudo haber pasado en la historia es la gloria que le da el Hijo en el momento de que llega después de la resurrección. Léanlo en Apocalipsis 4 y vean lo que pasó cuando entra Jesús, el Cordero, al cielo. Maravilloso lo que pasa, ¿no? La cruz en San Lucas y la sábana santa. Segunda parte, ya llegamos. Bueno, ahora voy a usar la Biblia, porque vamos a empezar a leer la Biblia en el Evangelio de San Lucas y voy a utilizar no la Biblia de Jerusalén, que es la que más me gusta y la que siempre uso en todas mis clases, pero voy a usar la latinoamericana porque es una forma más fácil de entender, sobre todo por medio del Zoom, que yo les diga, vamos a ver, a que vais a ver, no me van a entender nada, ¿no? Y entonces me va a lenguar la traba y no voy a poder hablar. Entonces mejor en la de latinoamericana me voy a saltar, no voy a hacer toda completamente, pero aquí vamos a ir viendo la sábana santa, ¿no? Para los que por primera vez o apenas están conociendo la sábana santa, de todos modos, empiezo con esta imagen de la sábana santa, en la que se ve, como ustedes ven aquí, una imagen, el rostro, el pecho, los brazos, se ve que fue crucificado, la cabeza en la que se ve que fue coronado de espinas, o sea, tal como nos los dicen los evangelios, por eso nos dicen, la sábana santa es espejo del evangelio. Todo lo que vemos ahí lo vemos en la sábana santa. Se ve que sus pies también fueron crucificados ahí con un clavo, ¿no? Tiene, aquí ustedes pueden ver unas manchas, unas marcas, que son marcas de agua. Ahí se las marco con rojo. Luego viene todas estas marcas que están en todo en lo largo de la sábana santa, que es porque la sábana santa estuvo doblada en un momento dado cuando estuvo en este incendio en el año de 1532, ¿no? Y entonces sacan el paquete todo quemado de la orilla y a la hora que lo abren se dan cuenta que tiene estas marcas que ya se quedan, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, la imagen de la sábana santa, del hombre de la sábana santa, queda intacta, ¿no? Bueno, luego tenemos marcas de sangre, manchas de sangre, que después de todos los estudios que se han hecho, por supuesto es sangre humana, porque antes se decía, a lo mejor es una pintura que hizo Da Vinci y le puso sangre de animal. No, fíjate que no, es sangre de humano, de ser humano, y además te dicen hasta el pH que tiene, que dicen que es un pH 5, que quiere decir que es un hombre que se estaba ahogando cuando se murió. Y a la hora que vemos también esta parte de aquí donde está la lanzada, que le meten la lanza, que nos dice Juan que para cerciorarse si estaba muerto, lo atraviesan, se ve que es una sangre diferente la del muerto, a la hora que ya sale con la estocada que le dan, que la sangre que tiene en la frente, en los brazos, en las manos, ¿no? Entonces, a la hora que se hacen todos los estudios, por eso, ahora podemos tener la certeza de que efectivamente es un hombre crucificado y nosotros que tenemos fe, pensamos, este hombre es el hombre de la sábana santa, es Jesús. ¿Y qué es esta imagen? Pues es el momento de la resurrección. Ahorita ya lo sabemos, ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Bueno, luego viene aquí
la imagen en blanco, que es toda la impronta de nuestro Señor, que se ha estudiado, bueno, ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo de estarse estudiando y seguimos estudiándola a la fecha, ¿no? La sábana santa mide 4,41 por 1,11, o sea, es bastante grande. Por eso alcanza para que la sábana, la mitad de la sábana la ponen en la losa sepulcral, a la mitad, ponen ahí el muerto, cierran la sábana y entonces a la hora de la resurrección se marca la espalda y se marca la parte del frente, ¿no? Ahí es como está puesto, ¿no? Y luego fíjense en esto, dice, consta de 2 piezas. La otra pieza es menor y se reduce a una franja de 8 centímetros por 4,41, ¿no? Que a la hora que vemos la sábana no se nota, pero a la hora que la estudian se dan cuenta que sí tiene esta franja. ¿Por qué puede haber tenido esta franja? Precisamente porque eran sábanas que se compraban en Sind, en Damasco, que es una sábana o síndone, también que así se llama en italiano, que es una sábana que utilizaban precisamente para los ritos funerarios judíos. Y ya saben cómo son los judíos en todas sus leyes, en todas sus prescripciones, tenía que ser de cierta medida. Entonces, precisamente para que fuera de esa medida, le aumentan el pedacito y esta es la que venden para que pudieran usarla en los ritos funerarios, ¿no? Tiene también 2 añadidos posteriores que son puestos en la Edad Media. Ahí están a los lados, de ahí se tomó una parte para hacer el carbono 14 y por supuesto salió que era de la Edad Media, ¿no? Bueno, esto sería, hay muchas pláticas que pueden meterse ustedes a YouTube y verlas del Centro Mexicano y también en Facebook, ¿no? Bueno, ahí ustedes las pueden ver. ¿En dónde se encuentra la sábana santa? En la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Y aquí vemos la sábana santa que no está puesta generalmente ahí en el altar mayor, sino que está puesta, guardada a un lado, en un contenedor, sí está puesta de esta forma, ya plana, ya no está doblada ni enrollada, para que poderla preservar, y tiene un aire que se llama argón, ¿no? Que está libre de oxígeno para que no se le hagan bacterias, y bueno, ahí está en este contenedor, ¿no? Y cuando la sacan para la extensión, ahí la ponen, ¿no? Bueno, ahí vemos otra vez la sábana santa y luego se las corto para que la vean de frente y vean mucho mejor cómo está verdaderamente Jesús ahí y cómo está su espalda, todo lo que tiene en la parte de atrás. Esta misma fotografía, si nosotros la vemos en el negativo fotográfico, es una locura. Imagínense, aquí podemos ver perfectamente y con mucho más precisión en esta fotografía que es el negativo y que en realidad es el positivo. Porque a la hora de que tiene la sábana puesta Jesús y en el momento de la resurrección se hace una imagen invertida. Y en el momento en que sacamos la fotografía y sacamos el negativo fotográfico, entonces vuelves a ver el positivo de la imagen de Jesús, ¿no? Increíble. Ahí vemos, vean este detalle, ahí vemos la mano, esta mano de este lado, la están viendo, y a lo que pasamos al otro lado, está del otro lado, ¿no? Porque es un negativo fotográfico. Pero lo que es interesante en esta fotografía es la nitidez, como se ve. Vean su cara, vean su rostro, que ahorita lo vamos a ver de cerca, vean sus manos, las rodillas, la espalda, tiene una trenza puesta atrás, cómo está coronado de espinas, todo como está, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, voy a empezar a leer entonces la traición de Judas. Empezamos en Lucas 22:1. Dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo.
Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron, ¿dónde quieres que lo hagamos? Jesús les contestó, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta donde va y díganle al dueño de la casa, el maestro manda decirte, ¿dónde está la pieza que comerá la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. La cena del Señor. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Luego, comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes, al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo hoy, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo, cuando les envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron, nada. Jesús en el huerto de los olivos. Después, Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo, oren. ¿Se dan cuenta? Ahí está en un momento trascendental. Y pone la palabra otra vez Lucas, oren. Para que no caigan en tentación. Jesús nos dice, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hacia el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Vean la justificación que hace Lucas, abatidos por la tristeza, que los quiere justificar, ¿no? Como decíamos, Lucas el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Les dijo, ustedes duermen, levántense, oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Voy a pasar un momento a Juan 18, que dice, Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy.
y Jesús y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Se dan cuenta de este momento que acabamos de leer, que nos dice Juan? Es un momento importantísimo. Jesús les está diciendo esa palabra, yo soy. ¿Quién es yo soy? El Dios, el innombrable. Por eso se hacen para atrás y caen de rodillas, ¿no? Porque Él se autonombra yo soy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver constantemente? Bueno, Él lo hizo durante toda su vida, pero lo hace en su pasión para dejar bien claro quién es, a quién están en ese momento a punto de matar, ¿no? Muy bien. Después dice, Jesús es procesado. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo, ese también estaba con él. Pero él le contestó diciendo, no, mujer, no lo conozco. Momentos después, otro exclamó al verlo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió, no, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba, seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó, diciendo, amigo, no sé de qué estás hablando. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban, adivina quién te pegó, y proferían toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante el consejo. Le interrogaron, ¿eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió, si se lo digo, ustedes no me creerán, y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de Dios Poderoso. Todos dijeron, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó, dicen bien, yo soy. Ellos dijeron, ¿para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos escuchado de su boca. Paso entonces a Juan para que veamos este mismo momento interpretado por Juan o platicado por Juan. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en lo secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he respondido mal, demuéstrame dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me pegas? Vamos ahora a ver el rostro en la sábana santa. Ya vimos que se estaban burlando de él, que los soldados que estaban ya molestándolo, y vemos este momento de este golpe. El padre, en su libro, el padre Manuel Solé, nos dice que es una ráspima, como le llama este golpe, ¿no? Esta bofetada. Y entonces nosotros vemos aquí que tiene efectivamente el pómulo muy hinchado. Entonces voy a poner aquí este dibujo hecho sobre la sábana santa en la que vemos todavía mejor todo esto que les estoy diciendo aquí, el pómulo hinchado. Vemos aquí una tumefacción, o sea, aquí está un abultamiento de que le pegaron con una vara, seguramente con un bambú, como nos dicen. Se ve que tiene en la frente también estos golpes y que se ve hinchado
también su frente, se ve todo el pelo empapado de sangre y se ve también su labio que está muy hinchado, vean ustedes aquí el labio totalmente hinchado, y la barba, si ustedes se fijan, la barba no es una barba normal, sino que con esta cantidad de sangre que se ve aquí, se ve que le mesaron la barba. Como nos dice la Sagrada Escritura, le jalaban su barba cuando estaban burlándose de él, ¿no? Se la arrancaron. Y entonces pues tiene también sangre en su barba. En los años 70 se hizo un levantamiento, en el año 72, Max Frey hizo un levantamiento de toda la sábana santa con una cinta scotch especial para después verificar en el microscopio qué encontraba. Por supuesto, encontró una cantidad enorme de información. Entre lo que encontró fue todo este estudio que hay de palinología del polen que había o que hay en la sábana santa y que nos dice, nos confirma todos los rastros de los lugares a donde se decía que la sábana había estado, desde Oriente Medio hasta llegar a Europa, ¿no? Y precisamente se encuentran todos estos pólenes de todos estos lugares por donde estuvo la sábana santa expuesta, ¿no? Ahora, también lo que encuentra, además de la sangre, encuentra, por ejemplo, aquí, que por supuesto no se ve, pero sí se ve en el microscopio, saliva humana. ¿Se acuerdan que acabamos de decir? Se burlaban de él, le pegaban con un bambú, le arrancaban la barba, le escupían su santo rostro. Efectivamente, aquí hay sangre humana. Y en esta otra parte hay saliva humana, perdón. Y aquí también hay saliva humana, pero con sangre. Seguramente de su boca, que está saliendo de su boca. Y después, si ustedes se fijan, aquí la nariz está totalmente aplastada. En este dibujo vemos cómo la nariz está totalmente aplastada y, por supuesto, está dislocada y una gran cantidad de sangre que está saliendo también de su nariz. Esto de la nariz podemos pensar y de su frente que cuando llevaba el patíbulo, que es la parte en donde lo van a crucificar, que la lleva y ahorita lo vamos a ver cómo lo lleva cargado, se cae porque hay varias caídas, se ven sus rodillas totalmente lastimadas, y entonces a la que se cae no tiene forma de meter las manos, y el peso del mismo patíbulo lo hace que se parta la nariz, ¿no? Y que se pegue en su frente. Vamos a seguir. Dice aquí, circunstancias que llevaron a acelerar la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan que José de Arimatea, cuando ve que ya murió, se adelanta con Pilato para que no fueran a bajar a Jesús, porque como al día siguiente era un día de fiesta, entonces iban a tener la concesión, porque así lo hacían los romanos, de quitar a los muertos o acelerar la muerte de los ajusticiados para que el día de la fiesta, que era el día de la Pascua, de la preparación, no hubiera ajusticiados ahí gritando, porque nos dice Flavio Josefo y Tácito, que los ajusticiados blasfemaban hasta en contra de la madre que los había parido. A veces, para no escucharlos, les cortaban la lengua. Así nos dice Tácito, ¿no? Terrible. O Flavio Josefo, que nos dice los gritos que daba esta gente, porque no se morían luego, y menos se morían si los amarraban, porque a Jesús se ve que lo clavaron, pero había quien los amarraban y entonces quedaban ahí colgados un día o hasta 2 días, platica Josefo, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿por qué se aceleró la muerte de Jesús? Los médicos nos dicen lo siguiente. Lucas, este médico que nos está dando una información perfectamente detallada, dice, habla de la agonía en el huerto de los olivos, 22:39. Y luego dice que él dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. ¿Se imaginan en qué grado de pavor, de angustia, de depresión había llegado Jesús? Jesús sabía a qué iba a Jerusalén. O sea, no es que diga, ay, ahora sí ya mañana. No, no, no. Su vida, por eso es la cruz de Cristo en Lucas, él sabía que a eso había venido a la tierra, a ofrecerse. Y él conocía lo que eran el que te entregaran a un soldado de esos. Sabía de lo que eran capaces, ¿no? Se atrevían a hacer lo que fuera con la gente que les daban. Pues a él
Le dicen, lo vamos a flagelar, lo flagelan, le ponen la corona de espinas, le escupen, le pegan con un palo en la cabeza y en la cara. O sea, hacían lo que se les daba la gana y él sabía a qué se iba a enfrentar, ¿no? Entonces, por supuesto, y él sabiendo, imagínense qué triste, sabiendo que lo que está haciendo es por la salvación también de ellos, de los que están abusando de él, también de la salvación del Sanedrín, que tanto, y de los fariseos y de los saduceos y de los escribas que tanto lo molestaron durante todo su ministerio, también viene a salvarlos a ellos, ¿no? Bueno, entonces dice, San Lucas nos describe como médico, ¿qué es? Lo que provocó en Jesús la lucha de su humanidad ante este cáliz de sufrimiento que se le está presentando. Y lo que le costó esta aceptación, porque él es, sí es Dios, Jesús es Dios, pero es un hombre verdadero. Entonces, el dolor, la angustia, el miedo, déjense el miedo, el pavor de lo que estaba enfrentando, lo lleva a sentir, mi alma está triste al punto de morir. O sea, estaba en una situación tremenda, ¿no? Y se acuerdan que además él se resiste. Y entonces es cuando dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. O sea, eso es lo que tenemos que hacer en vida. Eso es seguir a Jesús. No se haga mi voluntad, es la tuya la que tiene que hacerse, ¿no? Y agrega Lucas, comenzó a sentir pavor y angustia. Ya nos está diciendo las condiciones en las que estaba Jesús y entonces nos dice también, y sumido en su angustia, insistía más en su oración, ¿no? Él sabía que era lo único y nos dice la Sagrada Escritura hermoso que un ángel fue a confortarlo, ¿no? Y después dice, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían hasta el suelo. Es el médico el que nos está diciendo lo que pasó. Y muchas veces la iglesia pensaba, pues sí, es que ahí empezó la pasión de Jesús, pero no nos estábamos dando cuenta del grado de pavor y de angustia que había vivido Jesús. Y entonces, por eso sudó sangre. ¿Qué es esto de sudor de sangre? Dice, Lucas nos habla de un fenómeno que en medicina se llama hematidrosis. Hay quien le dice también hematohidrosis, pero es hematidrosis, como nos dice aquí, ¿no? Consiste en una vasodilatación intensa en los vasos capilares subcutáneos que se rompen al contacto de millones de glándulas sudoríparas repartidas en toda la piel. ¿Por qué? Porque llegó a estar en una situación de pavor y angustia. Entonces no solamente sudas, sino que sudas sangre. Imagínate, ¿saben qué pasa cuando una persona suda sangre? Dicen que quedas totalmente flácido, que no te puedes ni mover, que la gente además, la piel queda totalmente sensible. Y así es como se presenta ante el Sanedrín. Y así es como se presenta ante Pilato. Y así es como se presenta ante los que lo flagelan y los que lo llevan al patíbulo, ¿no? Dice, bueno, aquí esto es muy interesante. Se hizo en el año del 78, un estudio de muchas especialidades, que es STURP, por sus siglas en inglés, en español se llama Proyecto de Investigación de la Sábana Santa, ¿no? Y entonces metieron en este primer estudio tan importante, todas sus mini computadoras, todo lo que tenían en ese momento en 78, sus sondas, para poder durante 120 horas analizarlo. Y por ejemplo, nos dice aquí el ingeniero profesor Tamburelli, con su microcomputador, ha detectado que la cara del hombre de la sábana santa, aparte de los innumerables reguerillos y grumos de sangre que la surcan, dice, está toda ella llena de sangre, ¿no? ¿De cuál sangre? De la hematidrosis que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo todo lo que vivió Jesús. Vamos a regresar ahora en donde nos quedamos. 1. El cocejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que apaguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos. ¿Eres tú
el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dices. Tú eres el que lo dices. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que se oía de él y esperaba que Jesús le hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Para burlarse de él lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo y les dijo, ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar al pueblo, pero después de interrogarlo en presencia de ustedes no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen, y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar, elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería liberar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo, pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificara. Vemos en la sábana santa la espalda del hombre de la sábana santa, de Jesús. Vean, por favor, la flagelación de la que nada más nos dicen y dice, entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. ¿Cómo eran estos azotes? Pues aquí podemos ver en la sábana santa perfectamente, ¿no? Ahí se ve también en esta fotografía, bueno, en esta otra fotografía, cómo se ve mucho mejor toda la espalda y cómo se ve también que no nada más la espalda está flagelada, sino también todo el pecho, sus piernas. Vean aquí esta parte del estómago, las piernas completas, los glúteos, las piernas completas. Y lo que utilizaban, pues era un flagelo. Ahí está un flagellum taxillatum. Aquí en este estudio vemos cómo se ve el flagelo, uno de estos, con su mango y las tres hilos que tenía puestos y cómo marcaban cada uno. Se ve que esta flagelación se hace en forma de abanico, empezando desde arriba hasta abajo, hasta las piernas, y por los dos lados. Uno de los sayones más alto y más fuerte que el otro, y haciéndolo en una continuidad, uno y uno, para abarcar toda la parte de la espalda y toda la parte de frente también, ¿no? Después dice la escritura que le pusieron una corona de espinas. Este es un dibujo de Monseñor Ricci en el que nos dice cómo habrá sido la corona, precisamente basándose en lo que estamos viendo en la sábana santa. Esta parte, la parte de atrás y la parte de enfrente, ¿no? Un casquete totalmente, ¿no? Y luego aquí vemos en este estudio del doctor Soara, en el que nos dice que el punto exacto en el que está entrando este piquete es en la vena frontal, que está ahí exactamente donde nos las está mostrando. Y que esta salida sinuosa de sangre que se va deteniendo con cada uno de estas arrugas que tiene en la frente por el dolor que está sintiendo, entonces dice, con solo esta imagen de este 3 invertido, es el punto clave de que esta sábana efectivamente envolvió el cadáver de un hombre que verdaderamente
vivió todos estos horrores de la crucifixión y de la coronación de espinas, ¿no? Aquí vemos una corona que está en Jerusalén, en el Museo de los Legionarios de Cristo, que también está hecha más o menos como debió de haber sido, ¿no? Volvemos a regresar a Lucas 23, 24. Dice aquí: entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a este lo querían, y entregó a Jesús como ellos pedían. Cuando bueno, esto de la Torre Antonia, que es de donde vive, donde estaba Pilato y donde es todo esto que estamos viendo ahorita de este juicio, hay 600 metros hasta el Calvario. Esto es lo que Jesús caminó para poder llegar. Ya los que han ido a este lugar hermoso, pues se han dado cuenta el camino sinuoso que tuvo que para poder llegar al Calvario. Esta es una imagen, un dibujo de cómo debían de haberlos llevado, como nos dice Flavio Josefo y Tácito y todos los que hablan de esto, cómo los amarraban y iban uno tras de otro. Si se caía Jesús, como sabemos en la tradición que se caía, pues jalaba a los otros, los tiraba también, se entretenían, se lastimaban, por eso echan mano de Simón de Cirene, ¿no? Y después aquí vemos esto que nosotros estamos aquí viendo con azul, pues es el patíbulo que les decía, qué es lo que cargaban, ¿no? Imagínense un patíbulo para un hombre de 1,80 como Jesús, tenía que hacer un patíbulo de 1,90 más o menos, ¿no? Imagínense lo que pesaría ese tronco, 40 kilos, 50 kilos o más. Por eso se caía. Después de haber sido flagelado, coronado de espinas, sin desayunar, por eso nos dicen los doctores, y a lo que hacen todo el estudio, tenía ya calentura, estaba muriéndose desde que iba en el camino, ¿no? Y vemos que el stipet o palo vertical era el que ya estaba preparado en los lugares en donde se hacían estas crucifixiones, ¿no? Llegaban con el palo y lo insertaban ya con el hombre. Aquí, déjenme ver si aquí se ve. Bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo en la sábana santa, que efectivamente ahí se ve cómo llevó algo pesado en sus hombros, ¿no? Ahí se ve perfectamente cómo algo llevó pesado después de la flagelación, que se ve aquí la flagelación, le pusieron su vestido, dice la escritura, y le dieron la cruz para que se fuera al Calvario, ¿no? Y entonces vemos cómo ahí fue mayugando, cómo se ve toda esta parte de su espalda, que fue lo que le laceró el patíbulo, ¿no? Regresamos al camino a la cruz, 23-26. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de él. Ahí está. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Aquí vemos que a la hora que llegan al Calvario, los acuestan, ya les meten el clavo a Jesús, según vemos en la sábana santa, el clavo está metido en este espacio de esto, que si ustedes mueven aquí, es un agujerito que hay, 7 huesecitos, y ahí entra el clavo. ¿Por qué lo hacían ahí? Pues porque si lo ponían acá, se desgarraba el peso. Con un hombre de 1,80 y el ángulo que está haciendo presión con el peso de este hombre, cada brazo tendría un peso de 90 kilos por el ángulo, como les digo, ¿no? Entonces, ellos eran unos expertos, no eran unos, eran miles los ajusticiados en este suplicio, ¿no? Entonces, le clavaban, lo ayudaban a levantarse y con el agujerito que ya estaba preparado del patíbulo, lo encajaban y ya quedaba. En Jesús se ve que fue una cruz alta, por eso seguramente le han de haber puesto un escaloncito para ayudarlo a subirse y colgarlo. Y después le ponían un supedeum en los pies para que de ahí se detuvieran. ¿Por qué? Porque se están ahogando por la postura que tienen. Entonces, todavía para que duraran un poco más, se levantaban a respirar y se volvían a soltar, ¿no? Tremendo lo que les están haciendo. Ah, y se sabe también que era una cruz alta porque utilizó
el soldado al final, ¿se acuerdan? Para cerciorarse de que estaba muerto, una lanza, quiere decir para alcanzarlo. Si hubiera sido las cruces que también ponían a nivel calle, a nivel piso, pues le hubieran metido una daga, ¿no? Bueno, el espacio de esto, que es el lugarcito este que les digo que ustedes pueden encontrar, ahí está marcado en la sábana santa, en esta fotografía, luego también en la otra fotografía que tenemos en el negativo y en estas imágenes que tenemos de exactamente a dónde entra. Y el clavo, como les decía, a lo que entra, se aprieta con los 7 cuececitos que tienen alrededor. Todo esto son estudios que han hecho, por ejemplo, el doctor Barbet, que era un médico legal, y entonces él hizo todos estos estudios en brazos amputados, ¿no? Y después ven, hay un detalle que nos dice, no tiene dedo gordo, porque a la hora de que entra el clavo ahí, lesiona el nervio sensitivo tenar y voltea el dedo. Entonces es algo, es un punto también físico impresionante, ¿no? Si un dibujo, si hubiera sido una pintura, pues hubieran puesto su mano como está. No, pone detalles fisiológicos maravillosos, ¿no? En la sábana santa, porque es una realidad lo que estamos viendo, ¿no? Ahora vemos aquí en dónde entra en los pies. Ahí está el clavo y en el otro pie, en el pie izquierdo que está sobre el pie derecho, se ve más levantado porque estaba así, y a la hora de que ya lo bajan, el rigor mortis ya lo hizo que se quedara un pie un poco más corto que el otro, ¿no? Bueno, dice aquí. Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Lo que le están haciendo, lo que estamos viendo que está viviendo. Y él vuelve a decir en voz alta, porque lo oyeron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con el poco aire que le quedaba, nos dejó las 7 palabras que podemos nosotros profundizar, meditar. Y entre estas 7 palabras, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo, si salvó a otros que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús insultaba y le decía, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le respondió, ¿no temes a Dios que está en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vean nada más este detalle otra vez. Les había dicho, entre las características de este evangelio, la misericordia de Dios, pero también su misericordia hacia los pecadores. Estamos diciendo que este hombre con el que está hablando Jesús es un hombre que se ganó la cruz porque era un pecador, porque a lo mejor era un ladrón, a lo mejor había matado, a lo mejor era un hombre que ya lo habían agarrado varias veces y por eso lo suben a la cruz, no nada más por una cosita que hizo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene este hombre maravilloso? Que él, estando ante Jesús, se arrepiente. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Señor? No importa el pecado que hiciste, arrepiéntete. Y le pide, acuérdate de mí. O sea, no le dice, sálvame, acuérdate, aunque sea acuérdate. Y tenemos la certeza que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre es santo, es uno de los primeros santos que podemos conocer hoy. ¿Quién está en el cielo? Los santos. Podemos pensar entonces que a la hora que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, es este ladrón un santo que llegó al cielo y tenemos la certeza de que llegó. Esos son los santos, los que tenemos la certeza de que llegaron al cielo, ¿no?
dice, ahí estamos viendo que Jesús está pensando en, acuérdate, Señor, de mí, y si hoy te voy a salvar. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí vemos la agonía que tuvo en la cruz. En este estudio que presentamos aquí, en este esquema, vemos que él está en la cruz, como les decía, está colgado de los brazos, 90 kilos en cada una de las muñecas, está jalando hacia abajo, y entonces el esternón se abre, se empieza a ahogar, los pulmones empiezan a tener falla porque no pueden abrirse y cerrarse, y entonces lo que tenía que hacer Jesús es con el pie que está crucificado, empujarse, como vemos ahí a la derecha, porque los reguerillos, estamos viendo que hay regueros que van para abajo y regueros que van en esta postura, ¿no? Entonces se levantaba, respiraba y se volvía a soltar. ¡Qué barbaridad! En esta posición, como la hemorragia del carpo, estamos viendo cómo sale, estamos viendo este dolor que está viendo. ¿Se imaginan lo que es que se voltee el clavo para levantarme? Que en el clavo de los pies me empuje para poder respirar. Claro, si no te ahogas. Y sin embargo, vuelvo a decirles, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho estas palabras, expiró. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que hay relámpagos, que hay un ruido, que hay un grito, como este momento, es que te está diciendo en este momento la Sagrada Escritura que es un momento trascendental. Y vimos que tembló, que se oscureció, que gritó. Claro que es un momento trascendental. Es el momento esperado, como decíamos al principio, de la creación entera. Es el momento de la salvación de los hombres del pasado, de los hombres del presente, de los hombres del futuro. Es el momento de la salvación de toda la humanidad entera. ¿Se imaginan qué momento estamos viviendo? ¿Qué momento podemos volver a vivir? Meditar, unirnos a su cruz, por eso, y lo podemos hacer también de una manera incruenta cada vez que vamos a misa, ¿no? Por eso a la hora de que estemos ahí en misa, unámonos a su cruz. Yo estoy aquí, Jesús, contigo, y me uno contigo para la salvación de la humanidad. Siempre se necesita. No porque Él nos necesite, como les dije hace rato, pero Él tiene sed de ti. Es una forma de decir, me uno a ti. Si yo tengo un amigo que pues, ni lo veo, ni hablo con él, ni nada de nada, pues digo, pues sí, decimos que somos amigos, pero no. Si lo frecuento, le escribo, nos hablamos, nos morimos de risa, vamos a comer, viene a mi casa, ese es un amigo, eso es lo que él quiere. Tengo sed de ti. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo, realmente este hombre es hijo de Dios. Este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó pues ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado. Ahí vemos la sábana santa, que efectivamente, como nos dice, pues pertenecía a un hombre rico, que es de Arimatea, a José. Y entonces vemos que es una sábana tejida en un telar de esa época, en un telar de pie,
y es la forma de cómo está hecha se llama sarga de espina de pescado o, sí, de espina de pescado, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Muy bien, y que es de lino, muy fina también, ¿no? Después vemos aquí que dice, era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres habían venido desde Galilea con Jesús, no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo lo colocaron su cuerpo. Después se volvieron a sus casas, prepararon sus perfumes y mirra, y el sábado descansaron según lo manda la ley. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo de Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro les contaron a los 11 y a todos los demás lo que había sucedido. Las que hablaban eran María, María Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron. Y esta novedad les pareció puros cuentos. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que se volvió a su casa a preguntar qué había ocurrido. Paso otra vez al Evangelio de Juan, que como les decía, Juan escribe un evangelio cuando sabe que ya está a punto de morir, o sea que ya está en la senectud y dice, tengo que dejar un testimonio de lo que vi, porque él se acostó en el pecho de Jesús, caminó con él, comió con él, platicó con él, estuvo con él. Y sabemos que él fue el discípulo amado que también estuvo al pie de la cruz. Si estuvo al pie de la cruz, sabe cómo había quedado Jesús adentro del sepulcro, ¿no? Y nos dice, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos allanados, pero no entró. Llega pues Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y contempla los lienzos allanados y el sudario que estuvo sobre la cabeza de él, no al igual que los lienzos allanados, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Ahorita estamos viendo esta traducción, que es la traducción como debe de ser, porque a veces vemos que dice que vio las vendas que estaban tiradas. No, ahorita vamos a ver que Juan nunca puso vendas. No puso esa palabra. Y que no puso tirado, dijo allanado. Y además dice que el sudario que estaba sobre la cabeza de él, sabemos que son judíos, le tuvieron que haber puesto un sudario para el rito funerario judío, cerrar la boca, ¿no? Y ese sudario dice, no allanado, o sea, no desinflado como lo demás, sino puesto en su propio lugar. ¿Por qué? Está puesto amarrado. El cuerpo ya no está, pero él está todavía enredado. Y todavía termina diciendo, entonces pues entró también el otro discípulo, quien llegara primero al sepulcro y vio y creyó. Este es el testimonio de Juan, de su testimonio, de su testamento en el Evangelio. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido todavía la Escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Ya pasaron muchos años y él está seguro que resucitó. Él después de esto lo vio. Se presentó ese mismo día en la tarde en la casa donde estaban, ¿se acuerdan? Estando las puertas cerradas, se aparece Jesús y le sopla. ¿Qué es ese soplo? El Espíritu Santo. Y después lo ven en Tiberíades, otra vez. Y luego lo ven los de Maús, otra vez. Y luego lo vuelve a ver a los 8 días cuando llega y que le dice, Tomás, mete tus manitas
en mis llagas, ¿no? O sea, lo vio muchas veces y luego comieron otra vez con él. Y después lo vieron que se fue al cielo. Resucitó. Entonces, claro, a la que da este testimonio, podemos tener la certeza de que es un testimonio de un vidente del momento. Esto es como lo dejó Juan depositado, como decimos, con el cuerpo ahí metido, y cuando llega y se asoma, lo ve desinflado, allanado. Les voy a decir cuáles son las palabras. En primer lugar, él no habla de vendas, él habla de ozonia. Pueden ver ustedes ahí en YouTube, en nuestra página del Centro Mexicano de Sindonología, estas palabras que nos hace todo un recorrido, Rodolfo Chávez, búsquenla, ahí está increíble esta explicación de todas las palabras en griego, ¿no? Véanla ahí. Bueno, entonces, ozonia, lienzos. Efectivamente, Juan en otro momento, en Juan 11:44, usa la palabra vendas, y cuando habla de Lázaro, que dice que a la hora de que salió Lázaro, les dijo, quítenle las vendas. Sí, pues estaba todo medio amarrado todavía, ¿no? Vendas. Pero acá él habla de ozonia, que son los lienzos, la sábana, el sudario, y a lo mejor otros tantos que, como vimos ahorita en la imagen, ¿no? Y entonces ahí vemos que decía yo, allanados. El verbo que utiliza es keimena, que quiere decir o significa yacer, estar tendido, horizontal. Se dice de heridos, muertos, de ciudades asoladas, del mar en calma, en oposición al hinchado. Entonces, ¿qué es lo que vio? Vio los lienzos desinflados. Ya no estaba el cuerpo, ¿no? Y entonces vio y creyó. Aquí nos dicen, la impronta o imagen de la sábana puede ser el producto de una fuente de energía desconocida. ¿Qué es esa fuente de energía desconocida en un muerto, en una cueva que no sé, estás a lo mejor a 7 grados en la madrugada, ¿no? ¿No? Dice, es una fuente de energía desconocida que además llegó a 900 grados, para poder quemar, como nos dicen los científicos, cómo se quemó. Dice, una radiación con una duración de 2 milésimas de segundo. Menos que esto, en ese momento, ¿no? Quemando el tejido, penetrando en el hilo del lino 3 milésimas de milímetro. Si hubiera sido un poquito más lento de estas 2 milésimas, desbarata la sábana. Pero como es tan instantáneo, el cuerpo está y enseguida no está, ¿no? Y entonces aquí vemos esta imagen, este dibujo que ponen, vemos aquí la losa sepulcral y vemos la sábana con el cuerpo de Jesús, pero si se fijan ustedes, está levitado. ¿Cómo podemos pensar que estaba levitado? Vean la imagen de la sábana santa. Tanto la espalda como la parte de enfrente tienen la misma impronta. O sea, si el hombre que pesaba 80 kilos, ya muerto, estaba acostado, debía de haber quedado la imagen de la espalda totalmente aplastada y quemada. Imagínense, 900 grados. No, como está levitado, porque en la resurrección una de las características de un cuerpo resucitado es que está fuera del tiempo y del espacio, del tiempo y la materia. Entonces, en ese momento es la resurrección. Conclusión. San Lucas nos ha dejado este maravilloso evangelio para que podamos, como nos dijo, verificar la solidez de las enseñanzas que nos ha transmitido. Después de haber hecho una investigación profunda de Jesús el Nazareno, del Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo del hombre, como se autonombra él mismo, del Mesías esperado, de nuestro Salvador. San Lucas sabe a qué vino Jesús al mundo. Sabe que vino a salvarnos porque así lo quería Dios. Su realización la llevará a cabo en Jerusalén. Por eso, en su evangelio, toda su vida apunta hacia Jerusalén. Por eso su vida es un camino a la cruz. Nosotros, cada uno de sus discípulos, debemos vivir nuestras vidas siguiendo esta cruz, porque ella nos lleva a nuestra salvación. Lo único que podemos decir es gloria a Dios. Muchas gracias. Rodolfo Chávez quiere hacer una pregunta. ¿Qué pasó, Rodolfo?
Hola a todos. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Mónica. Una extraordinaria conferencia, muy, muy bonita. Y yo, más que hacer una pregunta, quería hacer algunos comentarios complementando, ¿verdad?, lo que acabas de explicar. Uno de ellos es, bueno, respecto a San Lucas, ¿verdad? Todos sabemos que la tradición afirma que él era médico, como muy bien, como explicaste, y eso explica por qué en su evangelio da detalles, pues médicos, ¿verdad? Que no los dan los otros. Pero también lo que yo quisiera agregar es que no solamente, se puede decir que no solamente es una tradición el que se sepa que él es médico, sino que San Pablo en una de sus cartas, en la carta a los colosenses, al final, ¿verdad? Menciona, cuando se está despidiendo, ¿verdad? Dice, le saluda Lucas, el médico amado. Claro, qué bueno que lo dijiste. ¿Verdad? Lo quité porque ya era mucho, qué bueno que sí, sí. Bueno, otro comentario es respecto a lo de Teófilo, cuando San Lucas empieza a decir en los Hechos de los Apóstoles, como dice, en mi primer libro, ilustre Teófilo, y que hay muchas personas que piensan que se estaba refiriendo a una persona en particular. No, realmente se estaba refiriendo, vaya, Teófilo en griego quiere decir persona que ama a Dios, ¿verdad? Persona que busca a Dios. Entonces, sería absurdo pensar que lo estaba destinando a una sola persona ¿verdad? Cuando la finalidad de los evangelios era difundir, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, ¿cómo va a ser a una sola persona? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, y otro comentario, el último. También cuando dices que en varias partes del Evangelio se dice que Jesús subió a Jerusalén o otras personas, ¿verdad? Y que aparte de la, diríamos, de la interpretación teológica que tú diste, también hay una interpretación literal, es decir, el río Jordán, todo el curso del río Jordán está bajo el nivel del mar. Entonces, yendo de Galilea a Jerusalén o de Jericó, del mar a Jerusalén, hay que subir. Hay una diferencia de altura como de 1000 metros. Entonces, literalmente hay que subir. Ellos eran conscientes de eso porque se siente la subida, ¿verdad? Un animal va, los camellos, los asnos pues se cansan, ¿verdad? En esa subida. Bueno, ya. Bueno, Elsa quiere... Ajá. Hola, Moni. Muchas felicidades. Yo, mira, una duda que siempre he tenido es sobre el sudario, ¿sí? Porque uno es la sábana santa, otro es el sudario. El sudario es lo primero que le ponían en la cara y luego se lo amarraban hacia alrededor, ¿o qué era el sudario? O sea, el sudario no está puesto así, porque si no, no se vería en la sábana santa el rostro. Sí, está hecho churro y entonces se lo ponen amarrado así. Ok, perfecto. Gracias. Si te fijas en la sábana santa, ve cómo se ve que tiene algo aquí alrededor, efectivamente, ¿no? Ok, gracias. Sí, gracias. Adolfo, ¿querías decir algo? Dijiste al principio que las mujeres no entraban tampoco al cielo de los judíos. Bueno, las mujeres eran, pues, un poco menos que nada. Qué aburrido el cielo, ¿no? Pues imagínate. No, muy bien, felicidades, me gustó mucho. Puse por ahí una pregunta que, bueno, la hago ahorita. ¿Por qué no hay un ciclo D con San Juan? Pues, porque Juan, bueno, por ser tan especial, yo me imagino, no sé, no tengo idea, lástima que no está aquí Héctor para que nos dijera, pero Juan se usa generalmente en todas las fiestas importantes, sobre todo de Cuaresma, en tiempo de Navidad también usamos Juan y sus cartas, o sea, yo me imagino por eso, ¿no?
¿El citar? Mira, sí, yo te sé decir un poquito de esto. Lo que pasa es que Juan, si tú lo ves, es demasiado teológico, es muy diferente a cómo escriben los demás evangelistas. Entonces, este evangelio se pone muy especial en todo el calendario litúrgico, en momentos fuertes, así se le llama a los momentos, como puede ser la Navidad o como puede ser la Semana Santa. ¿Sí me explico? Sí, exacto. Ajá. Sí, exacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Salsita. Tengo varias cosas de personas que te mandan saludar. César Hernández, Lilia, Cheli, Vicros, Ana María, Mauricio. Gracias. Y viendo, bueno, había la pregunta de lo que sería el ciclo D. Ahorita sigo buscando. Y bueno, si va a quedar grabado, que si va a quedar grabado, qué extraordinaria plática. Muchísimos saludos, muchas gracias. Hermoso. Mira. Gracias. Boni, tus atinados comentarios nos transportan cuánto dolor, cuánto amor de nuestro Señor Jesucristo. Desde Patricia Sil. Que es Pati Sil, qué linda. Sí, gracias. Magnífica conferencia, gracias, excelente conferencia, bravísimo, extraordinario. Sí. Muchas gracias, enriquecedora, felicidades, felicidades al hermano Felipe, que es su santo. Gracias. Gracias. De verdad. De Jesús. Muchas gracias. Yo te haga santo como a San Felipe de Jesús. Felicidades, Mónica, excelente conferencia. Muchas gracias. Pues es todo. Por parte de Facebook no hay ninguna otra pregunta. Perfecto. Oye, ¿estás dando ahorita algún curso, Mónica? Sí, estoy dando ahorita evangelios, estoy en el Evangelio de Mateo, pero todo el curso del año vamos a ver todos los evangelistas, todos los evangelios, los martes en la mañana de 11 a 1 y los jueves de 7 a 9 de la noche. Y los miércoles estoy dando Apocalipsis. Eso es lo que estoy dando ahorita. ¿Y dónde se pueden apuntar? Pues si quieren ahí que pregunten y lo doy por Zoom, por supuesto. Bueno, que me escriban a mi correo, monica-lascurain@yahoo.com.mx. Nos vamos retirando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Pónganle me gusta, entren, compartan el video. La verdad es muy, muy bueno para que las personas lo conozcan al centro y conozcan, como dice Mónica, que es lo que tratamos, de conocer más a Jesús, más a Dios, ¿sí? Todo lo hacemos en nombre de Dios y para Él, ¿no?